Entonces, dijimos que para el día de hoy vamos a trabajar si el eje de la parábola está en el eje Y. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá. Listo. Listo. Entonces, si el eje, es como una viñetica, si el eje de la parábola es el eje Y. Es el eje Y, ¿listo? Entonces, en ese caso nosotros vamos a tener unos parámetros. Recuerden que la vez pasada nosotros trabajamos con el foco, tenía una coordenada, la directriz y con una ecuación específica. Entonces, acá en este caso nosotros vamos a trabajar con el foco, debe estar en una coordenada que es 0, P, o la otra opción es que sea 0, menos P. ¿Listo? Entonces, acá me quedó una línea. Esto. Listo. Entonces, recordemos que en este caso, como va a estar con respecto al eje Y, va a abrir hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el foco va a estar en 0, P o 0, menos P. La directriz va a estar en Y igual a menos P. O lo mismo, Y igual a P. Y la ecuación que vamos a trabajar, esa ecuación de la parábola, nos va a decir que va a estar de la forma x al cuadrado igual a 4py. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de la ecuación general que nosotros vamos a trabajar. Todas deben estar de la misma forma. Recuerden en los ejercicios que hicimos hace 8 días que lo que nosotros, en ese caso, teníamos la ecuación era de y al cuadrado igual a 4px. ¿Pero por qué? Porque íbamos a trabajar con el eje en X que habría para la derecha o para la izquierda. Entonces, acá lo más importante son tener en cuenta estos tres elementos que vamos a encontrar esos tres elementos primero, pues para poder realizar la gráfica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio. Entonces, el ejercicio dice... Ejercicio. Entonces, primero, encontrar, o bueno, realizar la representación gráfica. Realizar representación gráfica gráfica. Listo. Entonces, la ecuación que a nosotros nos dan es y igual a 1/2 de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que a nosotros nos dan. Voy a encerrarla en un círculo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, yo les voy a dar la ecuación que dice que es y igual a 1/2 de x al cuadrado. Pero resulta que la fórmula nos está diciendo que tiene que estar en términos de x al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Acá en este caso no está despejada la x al cuadrado, o sea que lo primero que se tiene que hacer es despejar la fórmula. ¿Listo? Entonces, despejamos la fórmula. Voy a poner acá unas líneas. Listo. Entonces, al despejar la fórmula, pues yo voy a tener y, ese 2 que estaba dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, o sea, me quedaría 2y y eso es igual a 1x al cuadrado. Pues,
que en resumidas cuentas es x al cuadrado. Entonces, me quedaría 2y igual a x al cuadrado. Pero eso es lo mismo que si yo tuviera pues x al cuadrado igual a 2y. ¿Listo? Entonces, esa es la misma fórmula. Fíjense que esta fórmula que yo acabé de encerrar es muy semejante a esta que nos están diciendo que debe tener ese mismo aspecto. X al cuadrado, 4p es lo que yo tengo como 2, lo cual yo no sé en este caso cuál es el valor de la p y tengo que despejarlo. Y tengo el valor de la variable que es y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Pues despejar el valor de p. Entonces, para poder despejar el valor de p, me están diciendo que pues voy a igualar. En este caso, voy a igualar el 4p de la fórmula general, que es 4p, lo voy a igualar al número 2, que es lo que yo obtuve en esa ecuación. ¿Para qué? Para encontrar el parámetro, el valor del parámetro. Entonces, acá p es igual a ¿quién? A 2 cuartos, ¿cierto? Simplifico y esto me da 1/2. Quiere decir que el parámetro es 1/2, lo cual en este momento todavía no sabemos si abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Listo? Bueno, entonces, después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya tengamos el parámetro, entonces vamos a definir. Bueno, acá en este caso tenemos que tener en cuenta algo más en los datos. Yo tengo la ecuación x al cuadrado igual a 4py, pero tengo que mirar si es mayor que 0 o si es menor que 0. Si es mayor que 0, va a abrir hacia arriba. Entonces voy a colocar la expresión hacia arriba. La parábola abre hacia arriba. Pero si es menor que 0, la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a también a tener en cuenta. Lo cual me quiere decir en el ejercicio que si p es igual a 1/2, pues obviamente va a ser mayor que 0 y va a abrir hacia arriba. ¿Listo? O sea que yo ya sé que esa parábola abre hacia la parte de arriba. Listo. Una vez yo tenga ese dato, entonces paso a revisar cuál es la directriz. Entonces, ahora miramos la directriz. En este caso, la directriz nosotros sabemos que es y igual a menos p. Entonces, si es y igual a menos p, pues nosotros sabemos que p es 1/2, o sea, le vamos a escribir menos 1/2. ¿Para qué? Pues para saber, listo, abre hacia arriba, pues la directriz va a quedar por acá, en la parte de abajo. Si yo tengo el plano cartesiano, supongamos que está de esta forma, pues la directriz, voy a hacer unas líneas intermitentes diciendo que, por ejemplo, en las líneas intermitentes está el eje X. Y debajo va a pasar la línea de la directriz. Ahorita la vamos a pintar pues mucho mejor, ¿listo? Bueno, entonces borro acá este pedacito. Listo, ya tenemos la directriz, nos hace falta ubicar el foco. Entonces el foco lo encontramos con la fórmula, con la coordenada 0,p o 0, menos p. Entonces aquí en este caso, si nosotros sabemos que abre hacia la parte de arriba, pues yo voy a decir que la coordenada me va a quedar 0,1/2. 0,1/2. ¿Listo? Y cierro paréntesis. ¿Qué obtuve acá? El parámetro, la directriz y el foco. Entonces, con esos 3 elementos ya es más que suficiente para poder yo analizar la gráfica y poder pintarla. ¿Listo? Entonces, hasta aquí copiamos, por favor. Bueno, entonces lo que vamos a continuar a hacer es la gráfica. Entonces, para esa gráfica, pues entonces primero vamos a hacer el plano cartesiano. Listo. Plano cartesiano. Ahora, aquí nos hace falta las flechitas que terminen en flechas. Listo. Entonces, vamos a mirar, primero pues vamos a mirar el foco. El foco está en 0,1/2. Entonces vamos a marcar acá los números que deben ir en los ejes. Listo. Entonces vamos con el foco, lo voy a colocar con color verde, 0,1/2, o sea que va a estar en el eje Y. Acá va a estar, bueno, voy a poner que acá es el número 1, para que con eso nos queda grande. Acá también, acá es -1 y acá es -1. ¿Listo? Listo, entonces 1/2 va a quedar acá en esto. ¿Listo? Aquí en este va a quedar el foco. El foco me está diciendo que es 0,1/2.
Ahora, la directriz me está diciendo que es y igual a menos un medio, o sea que la directriz va a pasar por esta parte. Por esta línea, ¿listo? Recuerden que esas líneas deben terminar también en flecha porque es una línea recta. Y yo voy a escribir que es y igual a menos un medio, ¿listo? Listo. ¿Qué tengo ahora? Necesito encontrar el vértice, pero el vértice nosotros sabemos que está a la misma distancia que está del foco al vértice, hay la misma distancia del vértice a la directriz. Quiere decir que el vértice va a quedar pues en el eje 0,0. Acá va a quedar el vértice. Otro dato, nosotros sabemos, acá ya encontramos todos los elementos y sabemos que el parámetro es de un medio. El parámetro es esto que yo tengo en esta distancia de color naranja, es un medio, ¿listo? Esa es la P, un medio. Esa misma distancia también la vamos a tener desde el foco hasta el vértice, que es P igual a un medio, ¿listo? Ahora, necesitamos saber si ya sabemos que la parábola abre hacia la parte de arriba, pero no sabemos qué tanto debe abrir. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar una fórmula y la van a copiar, por favor, por ahí en un ladito. Digamos que el lado recto, que es lo que me indica qué tanto abre esa parábola. Entonces, lado recto lo voy a escribir como LR es igual a 4P. 4P. Valor absoluto de 4P. ¿Listo? Ese número que me dé de resultado es lo que me va a decir qué tanto va a abrir esa parábola. El lado recto es igual, en este caso, a 4 y lo voy a multiplicar por un medio, que es a lo que equivale el parámetro. ¿Y esto es igual a quién? 4 por un medio me daría 4 medios y eso es igual a 2, ¿cierto? Listo. Me queda el valor absoluto de 2, pero como el valor absoluto de todo número, sea positivo o sea negativo, siempre me va a dar positivo, entonces quiere decir que son 2. 2 en este caso son 2 espacios o como si fueran 2 unidades. Eso me está indicando que la distancia que hay desde el foco hasta la directriz es de una unidad. Esa unidad la voy a pintar desde el foco hacia la derecha y desde el foco hacia la izquierda. Entonces voy a colocar acá, voy a ir haciendo la línea, hasta acá debe quedar el primer punto, que es una unidad, y otra unidad para la izquierda. Listo, ya pinté una unidad y ustedes se están dando cuenta acá en este caso dice que son 2 unidades, en total son 2 unidades, una de acá y otra una del lado izquierdo y otra del lado derecho, quiere decir que son 2 unidades. Listo, entonces ahora sí voy a dibujar la parábola. Entonces la parábola debe comenzar en el vértice y debe pasar por el lado recto, por donde pinté el lado recto. Entonces va a abrir acá para este lado y en la izquierda tiene que pasar también por el otro lado. O sea, debe pasar por los dos puntos que yo pinté del lado recto, en la derecha y en la izquierda. Y obviamente debe terminar en puntas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parábola puede continuar. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? ¿Entendimos? Dana, ¿entendiste? Ok, muy bien. Lauren. Más o menos. ¿Qué no te quedó claro? No te escucho. Está un poco confuso, pero ahí no se entiende. Sí. Igual los elementos son los mismos que hemos venido trabajando desde el primer momento que vimos los elementos de la parábola, que tenemos el lado recto, el foco, el vértice, tenemos la directriz, el punto A, aquí incluso ni siquiera lo pintamos, pero se podría ubicar, porque el punto A es este puntico que yo tengo acá y lo voy a colocar. ¿Listo? El punto A. Y tengo todos los elementos. Lo único que no tengo pues es ya la cuerda y la cuerda focal, que esos elementos pues no son tan necesarios en este momento al hacer la gráfica. ¿Listo? Pero pues ahí están todos los demás elementos necesarios. Sara, ¿entendiste? Sí, señora profe. Ok. Ramos. Sí, profe, se entiende. Ok, muy bien.
Profe, para lo del lado recto, entonces tú corriste 2 unidades, ¿verdad? Hacia los dos lados para hallar el lado recto, ¿verdad? Una unidad. Mira, nosotros sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta A es de una unidad, por eso la marqué aquí con rojito. Esa unidad la voy a colocar desde el foco hacia la derecha y desde el foco hacia la izquierda. Quiere decir que aquí se encuentran las dos unidades que me representó aquí la ecuación o la fórmula. ¿Listo? Entonces, una cosa es encontrar la distancia que hay desde el foco hasta el punto A. Ya miré que bueno, digamos que media unidad y media unidad me daba una unidad entera. Esa unidad la voy a colocar hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, en total, el lado recto pues va a tener dos unidades que son las que me están representando en la fórmula. ¿Listo? ¿Sí, María Lucía? Sí, profe, gracias. Ok. Listo. Owen. ¿Bien? Muy bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a tener unos elementos y ustedes van a pintar su gráfica. Listo. Bueno, entonces en el segundo ejercicio, les voy a dar los elementos del vértice, que es 0,0 en este caso. Recuerden que estos ejercicios que nosotros estamos haciendo deben ir en el vértice de 0,0, porque más adelante nosotros vamos a mirar que ya el vértice no es 0,0, sino que va a cambiar. Entonces, estas ecuaciones que nosotros estamos trabajando debe ser con el vértice en el origen, que es el vértice en 0,0. La directriz va a estar dada por la ecuación y-3 igual a 0. Esa directriz hay que despejar, en este caso hay que despejar el valor de la y, o sea, despejar esa ecuación para que me quede y solita, porque acuérdense que la directriz debe pasar por y igual a menos p, ¿listo? Y bueno, esos son los dos datos que yo les voy a dar. Entonces, con esos dos datos vamos primero a pintar la gráfica y luego vamos a entrar a analizar cuál es esa ecuación canónica que pertenece a la parábola. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo ya tengo el vértice y de la directriz, entonces les dije que tenían que despejar la fórmula. Entonces, si yo despejo la fórmula, pues me va a quedar y igual, el menos 3 va a quedar positivo, a pasar al otro lado. Entonces me quedaría y igual a 3. Les voy a ir haciendo algunas preguntas. Sara, dime en este caso, ¿tú podrías saber si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo con estos dos datos? Mira bien la directriz, porque la directriz también me ayuda para saber o quedó arriba o quedó abajo para saber si abre hacia arriba o hacia abajo la parábola. ¿Qué crees? Yo creería que abre hacia arriba, ¿no? Ah, no, hacia abajo, mentira, ¿Por porque qué? el, pues no sé, supongo, no estoy segura, pero pues porque el 3 es positivo y pues la directriz va, o La sea, parte positiva. va, bueno, sí, el punto. Yo creería que abre hacia abajo, no estoy segura, pero Ok, creo. listo, muy bien. Entonces, vamos a entrar a revisar. Voy a borrar acá esta parte que teníamos del ejercicio anterior. Voy a dejar ese mismo plano cartesiano y de ahí vamos a analizar ahora la nueva gráfica. Bueno, entonces van pintando el vértice
Listo. Voy a dejar en estos mismos términos. Listo. Acá quedaba el 0.5 y lo mismo acá. Listo. Entonces, vamos a ir buscando esos elementos. Tengo por este lado el vértice, entonces lo dibujo. Tengo el vértice. La directriz me está diciendo que pasa por y igual a 3. Entonces, hoy acá me quedó, me faltan unos números. Ah, bueno, voy a cambiar acá en este caso los números para que no me queden no me vaya a quedar tan grande la gráfica. Entonces, simplemente voy a poner acá el 1, el 2, el 3. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a colocar con naranja la directriz que va a pasar por este punto, por 3. ¿Listo? Fíjense aquí, claro, hasta que me quede un poco más arribita, ahí exactamente. ¿Listo? Entonces, la directriz va a pasar aquí por este lado. Coloco las flechas. Ya saben que como es una línea recta la directriz, entonces yo les digo que es y igual a 3, ¿listo? Porque está pasando por ese lado. Fíjense que acá yo ya tengo el vértice y tengo la directriz. ¿Qué es lo que yo voy a analizar ahora? Pues que en este caso la parábola va a abrir hacia la parte de abajo, porque yo sé que lo que está detrás del vértice siempre va a ser la directriz, o sea, no puede quedar mirando para el lado de arriba. Entonces, listo. De acá ¿qué puedo analizar de demás? Entonces, puedo revisar el parámetro. Fíjense que acá ustedes saben que del vértice a la directriz está el parámetro. Entonces, yo puedo decir que son de 3 unidades y lo mismo para la parte de abajo. Son 3 unidades. ¿Listo? Ahora, son 3 unidades, pero el parámetro, en este caso, como la parábola abre hacia arriba, pues yo voy a decir que el parámetro es igual a -3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia la parte de abajo. Entonces, parábola igual a -3. ¿Listo? Ese dato ya lo tengo. Listo. Ahora, ¿qué más puedo analizar acá de esa gráfica? Entonces, voy a pasar a revisar el foco. Entonces, pues obviamente sé que el foco va a quedar acá en este sector, en este punto, en esta coordenada. Por lo tanto, el foco va a tener la coordenada 0, -3. Listo. Ya encontré el foco. Con esos elementos que yo ya tengo el foco, la directriz, el vértice y el parámetro, pues ya puedo entonces despejar la fórmula. Recuerden que la fórmula estaba dada como x al cuadrado igual a 4py, ¿cierto? Entonces, 4py. En este caso, pues simplemente voy a despejar el valor de la p. X al cuadrado es igual a 4 por -3 y y. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a -12y. Listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa parábola? X al cuadrado menos 12y. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente pintar mi gráfica. Aquí, pues en este caso, yo me doy cuenta que desde la directriz hasta el foco hay 6 unidades. Esas 6 unidades las voy a pintar hacia la derecha y hacia la izquierda. 2, 4, 5. Supongamos que por acá me da el punto. 2, 4, 5 y 6. Supongamos que por acá me da el otro punto. Pero entonces esta parábola pues me va a quedar muy abierta. Entonces va a quedar de esta forma. ¿Listo? Pues ahí más o menos queda de esa forma. ¿Listo? Entonces tómenle una foto por favor porque ya se va a acabar el tiempo y ahorita volvemos a conectarnos para revisar lo que haga falta. ¿Listo?